Ya no les tengo miedo. Ni a los Ford, ni a mi señora madre. A lo mejor no soy hija de Felipe Ford, sino que a lo mejor soy hija de Carlos Ford. Y salieron declaraciones de la señora Marta Ford, donde dice que ella reconoce que su marido Carlos tuvo un affair con mi madre. Mi padre fue uno solo. Mi padre siempre, en mi alma, en mi corazón, siempre va a ser Felipe Ford. Felipe. Siempre. Me negaron toda una familia. Sin derecho. Vas a pedir el análisis genético. Voy a pedir un ADN, sí, señor. Mi padre, cuando la agarró la fábrica, la agarró quebrada. Y el señor Carlos Ford, mi padre, hizo un emporio de esa empresa que mi abuelo dejó, porque mi abuelo abandonó una familia y creó otra familia con Ashira, de la cual nació Paloma. Lo quisieron hacer esperar, pero no pudieron. No, ni van a poder. No. Ni van a poder. Son raros ustedes los Ford. Muy raros. Pero yo loca no estoy, ¿eh? Claro. Es más conveniente que yo esté loca. Es más conveniente que yo esté mintiendo. En instantes, la palabra exclusiva de Paloma Ford. Una pieza clave dentro de todo lo que se viene. Porque aquí hay varios frentes abiertos, Nancy, Bueno, ¿no? este es un conflicto que viene ya de larga data. A ver, Felipe Ford tuvo una relación con Ashira, que falleció hace poco tiempo. De esa relación supuestamente había nacido Paloma. Después Paloma se entera de que ella en realidad no habría sido hija de Felipe, sino de su hijo, Carlos, papá de Ricardo. Felipe, el abuelo de Ricardo. El abuelo y Carlos, el papá. El papá. ¿En qué cambia la situación ahora que ninguno de los dos está vivo? En la herencia. Claro. Porque Paloma heredó de Felipe Ford. Felipe Ford creó la fábrica, pero el que la potenció, el que la hizo realmente una fortuna... Sí, una empresa fue muy Carlos. fuerte. Carlos, Entonces ella el heredó, papá de Ricardo. Claro, ella heredó en su momento de lo que fue la muerte de Felipe. Lo que ella heredó se lo habría dilapidado su madre, ella siempre lo acusó de haber hecho eso. Ashira. Ashira, que ya falleció. Entonces, si realmente Paloma puede demostrar que ella era hija de Carlos, hay que revisar toda la herencia Claro. de la familia Ford. Porque es mucha más la fortuna que... Obvio. Lo saludamos a Guido Zuller. ¿Cómo le va, caballero? Justo estaba levantando la mano para hablar. Para Hola, ¿cómo les va entrar, todo? todo lo que nos vas a contar. ¿Cómo estás, Guido? ¿Bien? Bien. No, me indigna mucho lo que... ¿Sabes por qué me indigna lo que dice esta señora? ¿Paloma? Sí, porque yo con Ashira creé una amistad prácticamente hasta que la internaron en un lugar de geriátrico. Era un geriátrico, claro, medio... En Madrid, en ¿no? Europa, en España. ¿Pero quién es Paloma, según Guido Zuller? Es la hija de Ashira y de Felipe Ford, no de Carlos. Perdón. O sea, del abuelo. Perdón, Sí, no estoy de- de acuerdo. A ver, bueno. ¿Vos pensás que es de Carlos? No, no pienso. A mí me lo dijo Ricardo Ford. Claro, Ricardo fue el único que asumió Pero- esto. Porque ¿Sabés además qué? hay un hecho que es un ineludible. segundo. Cuando A ver. Ashira queda embarazada, Sí. Felipe ya no estaba en condiciones de procrear. Era un señor mayor. Exactamente. Bueno, Disculpame. acá hay una división. Los en un señores tema mayores pueden procrear, No, ¿eh? no, pero en el Te estado recuerdo que Carlito no, en el Chaplin estado tuvo un de hijo de salud que 60. estaba él, Es no más, podía. Paloma Ford te narra y te describe un incidente generado entre Felipe y Carlos Ford a propósito cuando Felipe descubre que Ashira estaba saliendo con Carlos. Se genera un incidente. No salió Ashira con Carlos, me lo dijo con lágrimas en los ojos. A mí me lo dijo Ricardo Ford, que no lo reconocía Pero por la ¿sabes por familia. qué? algo acá, Porque entonces, Paloma yo- se lo contó a Ricardo, por eso. Y Ricardo le creyó a Paloma. Bueno, pero hago una pregunta. Acá, Paloma, que en un rato va a tener un testimonio exclusivo, forma parte de esa familia. De la sea familia, hija sí. de Felipe Tiene el o de Carlos, apellido, sí, Tiene el sí. apellido. Es Ford. Es fuerte. Sí, pero, claro. podemos meternos también en que igualmente, por más que sea hija de Felipe o de Carlos, siempre la negaron. O sea, vamos a entrar en esta No la esta negaron, situación pero que la también dejaron hablamos fuera. de Gustavo. Es lo que hablábamos La ayer dejaban con- afuera. Bueno, esto lo del que hablamos Pero ayer con porque Luis. Felipe Ford estaba casado legalmente con otra mujer, no con Ashira. Si bien se casó Guido, en México. Guido, Pero después yo también. formé A parte ver. de la temporada de Fortuna 2 que produjo y protagonizó Ricardo Ford y esta historia estaba en el libro original que después fueron mutando por los quilombos que se armaron. La verdad es esa. Bueno, hago una pregunta. Bueno, pero... Ustedes la incluyen y vos estás de acuerdo también. Forma parte de la familia Ford. Claro que sí. Ahora Sí. vamos a explicar cuál es la diferencia y si tiene algún tipo de beneficio o no. Por Tweet supuesto. de la señora Paloma Ford. En un si rato sos tenemos hijo, su palabra. ligas una. Si sos nieto, ligas otra. Bueno, ahora lo vamos a Así de explicar simple. bien. Siento asco y vergüenza por el comportamiento de mi familia para con la familia directa de Gustavo. Pura frialdad, irrespetuosos, desagradecidos, es lo mínimo que se me ocurre. Por Gustavo, respeto. O sea que ella ve claramente
que se está destratando a la familia y que tal vez con Gustavo hubo un vínculo muy particular. ¿Conociste a Gustavo? Por supuesto que lo conocí. No, estoy pensando que a Paloma nunca la quisieron los Ford. Claro. No, es que ella sufrió Esa lo es mismo. una hija extramatrimonial. Si bien Ashira siempre mostraba que estaba casada con Felipe, Felipe tenía a su esposa y tuvo sus hijos. Claro. Entonces ella es como que... Como una intrusa es para Ford, ellos. pero no es Ford. Para los Ford, ella no es Ford. Claro. Pero el apellido lo tiene. Y el la único que se reconoció. acercó a ella fue ¿Qué Ricardo. posición tomás con la situación de Gustavo? ¿Fue un hombre No, protegido? no, yo estoy a favor de Gustavo. Ajá. No, Gustavo era un ser de luz, un hombre ¿Qué humilde. ¿Qué significa estar a favor de Gustavo? Se murió de tristeza, Gustavo. Se murió de tristeza, no podía más con el dolor. Y yo creo que le soltaron, hubo como un abandono de persona a lo último. O sea, molestaba, el viejo molestaba. Ya está, ya somos grandes. Estoy hablando de los chicos, ¿eh? Como cumplió un rol. Ya está, ya está. Se metió Eduardo, que yo lo o sea, la gente habla bastante mal de Eduardo Ford. Yo quiero decir que yo lo conocí cuando tenía 21 años. Él, Eduardo, tenía 21 años y era divino, un flaco de rulos, simpático, más simpático que Ricardo, mujeriego, qué sé yo. Tengo ese recuerdo. Después pasaron los años y no sé en lo que se transformó. Es un hombre que es como la cabeza de la familia Ford. Al morir Lalo, yo creo que él es de la pirámide el que está arriba El que y maneja. maneja todo. Cuando hace un año y pico se metió un poco en la crianza de los chicos, tal vez porque Gustavo empezó a tener problemas de salud, los chicos descubrieron un mundo que no era el que le mostraba a Gustavo debido a que no tenía plata, porque la verdad que sin plata no podés deslumbrar a una criatura. Le mostraba los valores con los cuales un padre debe educar a sus hijos. Sí, sí. Pero Eduardo lo llevó a Disney, les mostró los autos más poderosos, el chico enloquecido y fanático de los autos, la nena con los mejores diseñadores. Todo eso, Gustavo no podía, no tenía acceso a eso. Entonces los pibes se empezaron a inclinar por la vida de los Ford, de Eduardo, y los hijos de Eduardo, que son de la edad de ellos, y los fueron aislando, y al final, ¿qué rol tenía? Si él solamente, después de la muerte de Ricardo, quedó vivo nada más que por el mandato que le dejó Ricardo, que era el educar, el criar y el ver crecer a los chicos, por lo menos ¿Vos hasta la creés que mayoría de edad. este desenlace de Gustavo, si no hubiese estado los chicos, hubiese sucedido cuando murió Ricardo? Si hubiera muerto, claro, si no le hubiera dado el mandato ese, este chico se moría antes. Esta es una crónica de una muerte anunciada, para mí, ¿eh? La de... ¿Puede la de suceder Gus. esto, doctor? ¿Que sea algo anunciado? Sí, o que haya tanta influencia en alguna situación particular para tomar este tipo de determinaciones. Sí, es posible. Yo igual, el primer concepto que me interesaría introducir es que yo considero que hay que hablar de suicidio. En un momento el periodismo es como que no quería hablar por el miedo a que se repita o que sea una reacción en cadena, pero yo creo que hay que hablar, que es un caso muy grave. Hoy por hoy, cada 40 segundos se suicida alguien en el mundo. ¿En el mundo? Es terrible. ¿Cada 40 Sí. segundos? Cada 40 segundos. ¿Y acá en Argentina tiene el dato? No, acá no. Ese es un dato de la OMS. Pero cada 40 segundos se Bueno, ahora suicida está alguien. justamente en todas las redes, está justamente el caso del chiquito este de 12 años, Bueno, que ese por es bullying terrible. Sí. también Sí. se suicidó. Brutal. Y tenemos estos casos de suicidio tanto en adolescentes. En adolescentes es una causa de muerte bastante grande, Frecuente. habitual, ¿no? Estaría bueno que podamos hablar justamente de esto, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué uno llega Ojo. a esa... No quiero decir tomar una determinación, sino A esa situación. esa Pero- situación de terminar con qué. ¿Con qué termina? ¿Termina con la vida o termina con el sufrimiento? En realidad, la persona no es que quiere terminar con su vida, cree que es la única llave para dejar de vivir como está viviendo. En el fondo no es que quiere dejar de vivir, pero no encuentra otra solución. Otro camino. Claro. Y otro tema muy importante también es desestigmatizar a la psiquiatría o a los psicofármacos. Claro, Porque este temor a empezar a tomar pastillas. Sí, porque cuando uno está mal del estómago va al gastroenterólogo, cuando tiene un problema en el corazón va al cardiólogo, cuando hay un problema de salud mental se va al psiquiatra. Para al corregir el psicólogo. problema. que- Para corregir Y sí. el problema. Que los tratamientos también es otro mito, que son eternos. No son eternos. Tienen un tiempo determinado, muchas veces se acompaña con psicoterapia, muchas veces no. Y se mejora.
y se mejora. Vamos a decir que eso es se lo importante. desaconsejaba a la prensa, para explicarle al doctor también, se le desaconsejaba a la prensa hablar de los casos de suicidio porque se decía que esto generaba otros casos nuevos. Por eso es que no se hablaba tanto de este tema. Al revés. No, perdón. Del Hace 2019. unas horas, doctor, hace unas horas, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, junto a la Subcomisión Interministerial para la Prevención y Abordaje del Suicidio, Adolescentes, Juventudes, han lanzado un trabajo en conjunto con 10 recomendaciones para ¿Estar aprender, alerta? No, Claro. de cómo tratar el tema en los Claro. medios Responsablemente. de comunicación. Hay ciertos puntos, hay muchos que no se están cumpliendo. Digo, de los 10 puntos, la mayoría ya no se respetó, porque dicen que es un tema No, muy por ejemplo, delicado. no contar la manera en que la persona ejecuta, por ejemplo, quieren, los entre compartimos, otros son muy muchos cortitos puntos y muy para que no rápidos, se pero- replique. Pero digo, Exacto. dice, promover un enfoque de salud pública, Sí. una cuestión general, desarrollar un abordaje riguroso, integral, evitando conjeturas y difusión de métodos, no darle métodos Claro. de cómo se ha suicidado, si cortó la cosa, si se Sí. tiró apoyándose, Bueno, evitar forma de... Bueno, Es complejo. Estoy diciendo, alguien- el pará, doctor tiene otra postura está bien, pero y estamos otra, hablando de... otra visión. Y sobre todo, Dirección Nacional de Salud no buscar el Mental, por, no, o sea, no, no pero buscarle el yo- porqué. Yo no ¿no? O contradigo sea, eso, ¿eh? Yo estoy de acuerdo O con sea, lo que se vos dedican decís. a esto, ¿no? No, pero yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. No es un contrapunto. Simplemente digo que hay que abordarlo de manera responsable. Total. Y no esquivar el tema. No taparlo. No taparlo y prevenirlo como muchas otras enfermedades. Permítanme como que un lo sumo a Guillermo Peirano. Ya estoy con vos, Roberto. Y tenemos acá otro testimonio fuerte, además de Guido Zuller. En minutos la palabra de la señora Paloma Ford, que se suma a un tema familiar muy fuerte, donde lamentablemente hay una persona en el medio muerta y 2 chicos que en días son mayores de edad y van a tener el dominio del 33% de una de las empresas importantísimas que tiene la Argentina. Un gusto que hayas venido. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo Gracias por te invitar. definimos? ¿Amigo de Ricardo y de la familia? ¿Amigo de Amigo de la Gustavo? familia y de Ricardo. Y de Ricardo. ¿De Sí. Gustavo? De Gustavo no. No. Conocí, lo conocí mucho, pero amigo no. Mi amigo fue Ricardo. Tu amigo fue Ricardo. Sí. ¿El vínculo se mantuvo con la familia post muerte de Ricardo? ¿Con los chicos Sí, también? Sí. Yo con Eduardo he hablado por teléfono varias veces. Con el hermano. Con Gustavo también, me he tratado, pero no éramos amigos. No, absolutamente. ¿Por qué? ¿Alguna razón particular? Sí, había como un recelo siempre de su parte por todo lo que hacía Ricardo conmigo por el mundo, qué sé yo. Porque Era yo muy inseguro, había ¿no? viajado Él- con él a Estados Unidos cuando los niños, cosas que se dieron Y circunstancialmente. fueron no provocadas. expareja los dos. No, No, vos no fuiste pareja. yo no fui pareja. No fui No, pareja. no fuiste pareja de Ricardo, pero sí No. estuviste en su mundo y Gustavo no le gustaba mucho eso. No, ocurrió que ellos ya no estaban y que en un viaje que me acompaña Ricardo a mí a Nueva York por mi licencia, cuando volvemos a Miami, donde yo trabajaba además, ese mismo día lo llaman, esto yo ya le he contado, para decirle que calificaba para ser papá. Y él se emociona, entonces siempre decía que en las situaciones importantes, porque era muy común que estando en Miami él saliera para divertirse y qué sé yo, me encontrase a mí a la mañana estudiando. Entonces decía que yo era su cable a tierra y esa cuestión así. Éramos muy, muy amigos. Vos lo acompañaste también para cuando hizo los trámites, Claro. tomó la muestra. Claro, entonces le hacen este llamado de Los Ángeles y me dijo tenías que estar vos y qué sé yo. Bueno, se emociona, él era muy llorón y así fue que viajé a Los Ángeles para elegir la madre biológica y la madre subrogante. Claro, todo esto cuando comenzó hace 18 Exacto, años. 18 casi. años. 18 años Y con el nos segundo de quedamos los chicos. bastante tiempo, no es un trámite fácil, rápido, no es una cuestión de un día. En Santa Mónica y qué sé yo, estuvo bueno. A la Bueno, distancia. nos vas a contar muchos detalles y por ¿Cómo supuesto no? Guido también, porque Guido tiene una postura y apareció este tuit que quiero que analicemos de la señora Paloma Ford, muchos se habían olvidado de ella, que viene por una batalla legal y económica. Siento asco y vergüenza por el comportamiento de mi familia para con la familia directa de Gustavo. Pura frialdad, irrespetuosos, desagradecidos, es lo mínimo que se me ocurre. A partir de esto, la producción de nuestro programa contactó a la señora Paloma para que dé su opinión y para ver si quería ampliar. ¿Tenemos el testimonio? ¿Sí? ¿Lo vamos a escuchar? Es un WhatsApp. A Lo ver, leemos. vamos. Ahí lo tenés a atrás, ver, ahí lo tenés atrás. perfecto, un WhatsApp, vía WhatsApp. Paloma, a nosotros nos impactó mucho su publicación en la que dice que siente asco y vergüenza por el comportamiento de su familia. Nuestra pregunta es, ¿qué generó esos sentimientos? Cuando vi el mensaje en vivo de Felipe Ford diciendo las barbaridades que ha dicho, se me hundió el mundo.
Me di cuenta de la desesperación y la tristeza inmensa que estaba pasando Gustavo, entre otras razones, entre paréntesis, que también existían en su vida, y termina con esta trágica decisión. A eso le sumo que ninguno de mis hermanos, Eduardo Ford, Jorge Ford, no se han pronunciado en absoluto respecto a lo sucedido. Gustavo cuidó, protegió, educó a mis sobrinos durante 18 años. Es realmente triste que Gustavo se haya ido así. Pero perdón, una consulta a Nancy o a Luis. Digo, ¿por qué Paloma Ford tiene el conocimiento, o ella habla como si tuviese conocimiento de lo que pasa acá o de lo que pasa dentro de la familia, si tengo entendido que ella no forma parte del círculo íntimo como para saber qué pasa? Ella más allá creo de que que se ve sea de su familia? reflejada. Ella vivió lo mismo. Ella se sintió despreciada por toda la familia y con el único que pudo tener un vínculo cercano fue con Ricardo. Ricardo fue el único que la aceptó a Paloma y que, con el que por lo menos mantuvo algunas charlas. Y ¿Para Ricardo era hermana? Sí. Luis? Sí. Él Perdón, se había ofrecido hacerse un ADN. Sí. Bueno, atención con este dato que estás aportando. Ricardo se había ofrecido hacerse un ADN para probar si... embarazada de Paloma, Marta está embarazada de Ricardo, o sea, son contemporáneos. Voy a contar algo. Cuente. No debería, Pero vos podés. porque Y lo va a él contar. me desmiente. Y lo va a contar. Pero voy a decir que a lo mejor vos no lo sabías, pero Ricardo siempre estuvo muy enamorado de vos. Y a la hora de elegir eso, tener a una expareja como era Gustavo Martínez, le daba cosquillas, o le hacía cosquillas. Y vos lo sabés, ya con esa expresión ya me queda claro. Pero Ricardo siempre te buscaba porque estaba enamorado. Que vos no le hayas dado entrada es una cosa. Y por eso sabía lo de Paloma. Bueno, no vamos a responder. No vamos a responder. No pido respuesta. Yo te digo... Bueno, pero dieron los dos un dato muy importante. Yo, para mí, estás diciendo cualquier cosa, Luis. A ver. No quiero meterme ni armar líos, no sé. No, pero podemos Hace mucho dialogar. que no veo este programa. Era un quilombo hace unos años. No sé si seguirá Perdón, igual. Portamos vos mejor ahora. también fuiste nunca. expareja, así que también debes tener tu historia. Pero vos contá todo lo que vos quieras y podés discrepar o no con ello. No, hay ningún todo problema. lo que están diciendo para mí es toda mentira. ¿Por qué? A ver, contanos tú. Sí, no tienen ninguna prueba de nada, aparte. Vos tampoco. Paloma se comunicó conmigo. Debo decir eso. Perdón. A A mí me lo dijo Ricardo y me lo dijo Paloma. Ay, Los siempre dos. decís lo mismo. A mí me lo dijo Ricardo, a mí me lo... Llamala a Paloma pero y a Ricardo preguntáselo. se lo dijo Paloma, ¿entendés? Pero llamala a Paloma. Es un llamala a teléfono Paloma. descompuesto Bueno, esto. a Pero ver. ya hablé con Me decís Paloma. que no tengo... ¿Y vos Yo cuál hablé es el con argumento? Paloma Y y yo a- también A ver, hablé con Paloma. Bueno, a ver, ¿Dónde está la ahora diferencia le que hable pregunto a los muy dos, conmigo? ¿Qué le dijo la señora Paloma Ford a Luis y qué le dijo a Guido? ¿Qué fue lo que te dijo a vos? Paloma quiso acercarse y me quería como aliado. Como yo iba mucho a la televisión y como que era escuchado por el público. Que la defendieras. Sí, pero al mismo tiempo también me comuniqué con Ashira, que también me invitó a su casa, hemos tomado el té. Y la verdad que entre una y otra yo me quedé con el relato de Ashira, que estaba lleno de amor hacia ese hombre, Felipe, el fundador del imperio. El cuadro gigante con el rostro de él arriba del hogar. El abuelo de Ricardo, el abuelo de Ricardo. Las lágrimas en los ojos. En cambio a ella la veo muy resentida, muy enojada con la vida, muy belicosa. Una mujer ¿Qué quiere, que esté contenta? que tiene violencia en el discurso. ¿Qué quiere, que esté contenta con la negación que tuvo toda la familia, toda su vida para ella? Pero ¿Y a vos te parece que a Ashira no la negaron? A ver. ¿Y no la discriminaron? Pero también estaba Nancy. la cuestión A Ashira la económica. recontra discriminaron Pero perdón. siempre. A ver, Perdón, Nancy. Guido, también estaba la cuestión económica. A Paloma no solo la engañaron con respecto a quién era su padre, sino también la engañaron con respecto a cuál era su herencia. ¿Entendés? Está bien. La herencia Uno que ella más uno, recibió dos. fue Ella, mucho menor perdón, a la que le correspondía y Nancy, encima se la gastó la aprovechemos madre. esto, Nancy, aprovechemos esto, porque Paloma le responde a nuestro equipo y ella marca palabras como desprecio y además marca, cuando habla de Felipe, habla de lo que publicó el nene en el día de ayer, que Bueno, después pero es un lo niño, borró y que algunos dicen que lo puede haber dicho desde el dolor. Doctor, ¿se puede ante un suicidio reaccionar de un modo y después cuando a uno le cae la ficha, como se dice comúnmente, cambiar el ángulo? ¿El chico en este caso ayer fue muy duro, dijo mi papá te va a esperar con los brazos cerrados, etcétera, etcétera? Sí, lógico, es hasta que lo procese. Yo otra cosa que quería remarcar, saliendo un poco de la vida íntima, que también hay que tener mucho cuidado cuando se asiste a los médicos generales ante un episodio supuestamente depresivo, porque hay medicaciones que se dan que ¿qué hacen? Transforman las ideas suicidas en un acto suicida. Terminan de empujar a la persona si la medicación es la adecuada. Entonces, ese es un caso para tener muy en cuenta
Y otro... Tapan el cuadro, digamos. ¿Cómo? Tapan el cuadro original. No es que tapan el cuadro. Van por una supuesta depresión, los medican con determinada medicación pensando que es eso. Y no es. Y no es. Bueno, y lo que era una idea doctor, se transforma en un acto y lo Pero ¿Qué eso es lo que debería termina asustando a la haber gente. una familia, digamos, hay mucho suicidio adolescente y mucho padre que dice no lo vi venir? ¿Cuáles son esos rasgos para ayudar a la gente a ver si hay algún problema señales? En su familia? ¿Qué Y señales? si hay. Es bastante Sí hay. polimorfo, pero en líneas generales, generalmente son cambios en los hábitos, en el sueño, cambios bruscos de humor, pesimismo, falta de proyecto, decaimiento. Doctor, es muy era general. explícito. El propio Gustavo Martínez decía que se iba a matar, lo decía él. Bueno, y hay otro... y hay dos pasos. Porque él corta la red de seguridad a la tarde, Una parte, Cortés. que a lo mejor era el momento donde él se quiso matar. Sí. Algo lo corrió y modificó o preparó eso para tomar la decisión Para en un madrugar. momento donde nadie pudiera Y contestar. eso a primera vista descarta algo impulsivo. Ah, claro, porque el Meditado. impulso ese hace en el, Corte que en el no momento. ¿Me dejan sumar un testimonio y conversamos todos también? Eduardo Pérez Guerrero, productor musical, amigo y manager de Ricardo, está en Miami y lo vamos a saludar. Eduardo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien. Nosotros aquí tratando de entender algunas cosas que no conocemos y los aprovechamos a ustedes que conocen a la familia, a Ricardo, a los chicos y también a Gustavo, me imagino. No sé si tenés una opinión sobre lo que sucedió en las últimas horas sobre la decisión de Gustavo. Sí, a Gustavo tuve el gusto de conocerlo la última vez que estuve reunido con Ricardo, que fue la fecha del cumpleaños de él, que fue un poquito antes de que él falleciera. Ricardo lo trajo a una reunión que fue totalmente extraña para lo que era el comportamiento de Ricardo siempre. Ricardo estaba solo, me dijo que había venido un amigo de él a buscarlo, que sentía un dolor muy grande en la pierna, que se iba a Buenos Aires y volvía a los 10 días. Y vino a un lugar donde estábamos reunidos yo con un amigo, vino con esta persona, con Gustavo, me lo presentó como la única persona, una de las únicas pocas personas en el mundo que él le tenía confianza ciega. Me llamó la atención que Ricardo primero estuviera solo con él, festejando su cumpleaños, se había comprado un Rolls Royce, me trajo el Rolls Royce para mostrárnoslo, pero yo no tenía noción del conocimiento anterior de este señor, y fue muy extraño que me lo viniera a presentar el día de su cumpleaños, pasándola solo con él y diciéndome que era la persona de confianza de él. Eso fue la única vez que yo he estado con Gustavo, y tengo la misma opinión. Hoy lo escuché decir a Luis Ventura. ¿Está acá? Le escuché decir algo muy importante de cómo era la relación de la familia Ford. Y le hizo una comparación, creo que con La Jungla, y me pareció tan exacta las cosas que él explicó. Lo reitero, A lo ver, reitero. Contalo, Luis, contalo. Lo reitero, no. Yo siempre digo que en la selva de los leones y los tigres no sobreviven los bambis. Yo creo que mientras estuvo en vida, como está sosteniendo, cuando Ricardo a mí me dijo que él tenía miedo de morirse porque a Gustavo se lo comían las fieras. Eso fue una imagen que me quedó tan grabado. Y en ese momento yo no sé si le di la profundidad y la envergadura que tenía. Con el paso, al entrar a conocer los movimientos, me quedó claro que muerto el león, los tigres y la pantera siguen vivos, se comen los bambis también. Te voy a decir algo más. Vos fíjate que cuando Ricardo empieza a sentir dolores en su cuerpo, cuando el cuerpo no le empieza a funcionar, es cuando él presenta públicamente a Gustavo. Porque hasta ese momento Gustavo siempre estaba, pero era como que el público no lo conocía, conocido. Lo conocían los íntimos nada más. Entonces no solo lo presenta públicamente, lo muestra, sino que ya en el 2010 firma los papeles para que los nenes queden bajo su tutela. Guillermo, vos no estás tan de acuerdo. Esa noche, perdón, esa sí. Decinos. Esa noche fue muy particular, porque Ricardo siempre andaba con un montón de gente. Claro. A tal punto de que yo, cuando él me dijo que venía a verme, yo le dije, no, Ricardo, mira, estoy en una reunión privada, como diciéndole, vas a venir con 30, 40 personas, y él me dice, no, estoy solo, y es mi cumpleaños, y quiero presentarte a una persona.
Y era todo tan raro para el mundo Ford de que él viniera solo con una persona a un local a festejar su cumpleaños. Tal es así que fue un cumpleaños, yo le mandé una tortita que pedimos ahí y sopló la vela con este chico que acaba de fallecer. Y él lo vino a mostrar, fue algo raro. Él quiso cantar, justo había un pianista ahí, y yo lo grabé cantando, que en YouTube está él cantando, que es la última vez que cantó, y cantó a mi manera aparte, lo sentí muy sentido, pero era como que él me quería mostrar a la persona que más confianza le tenía en el mundo, pero a mí ni siquiera me había hablado antes de él. Y vos lo tomaste como eso, como un hombre de gran confianza. Exacto, exacto. Charlé un poquito con ellos nada más, era algo medio intrascendente, pero la situación fue totalmente extraña. De que él venga con una sola persona a mostrarme el Rolls Royce que se había comprado. Pérez Guerrero, Guerrero, eso es lo que transmitía todo el tiempo Ricardo Ford. A ver, la familia, todo lo que podía llegar a poner en riesgo lo que era división de patrimonio, lo fusilaba. Virginia Gallardo, Gustavo Martínez, y toda una rupla de gente que podía poner... ¿Cómo pasa en la mayoría de las familias? Paloma Ford. Sí, pero en muchas familias del espectáculo con mucho dinero pasa eso. Te hago una pregunta. Dos. Me quedé pensando con la frase de la jungla y de los leones y los bambis. Gustavo era un Bambi. No hace falta ni aclararlo. Bueno. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Por qué Ford pensaba que Gustavo corría riesgo? No porque le fueran a hacer algo, porque todo siempre es detenidamente pensado y estratégicamente planteado. ¿Por qué cambia el amor de los chicos hacia Gustavo? ¿Por qué los chicos de ser incondicionales amorosamente de Gustavo y de adorarlo? Mirá la nota que seguramente el sábado va a pasar Secretos Verdaderos, donde están en la casa. Mirá el amor de esas criaturas. Sí, pero Luis, perdóname. ¿Qué cambió? Le comieron el coco. Lo aislaron, pero perdón. Lo marginaron de los viajes, Perdón, de las pero ahí fiestas. la responsabilidad, la responsabilidad es de Ricardo Ford. Perdónenme. Porque si él deja a cargo a Gustavo, sabiendo que no tiene el nivel socioeconómico que la familia... Le podría haber dejado parte de la herencia. Era la pregunta que le quería... Era la pregunta que le puesto de ese 30%, que es el que puede disponer, a Gustavo para que no tenga los pelotes y las diferencias que la familia Ford suele hacer. Entonces, la responsabilidad para mí de todo esto inicial es la pregunta que yo te quería hacer... de los leones y los Bambis. Si Ricardo sabía que Gustavo era un Bambi, ¿por qué le delega tremenda responsabilidad? ¿Querés que te diga una cosa? Algo que me impactó. El año que compartimos la temporada, yo hice una comida en casa donde vino todo el elenco, había como 70 personas. Hubo una tenida con Marta Ford, donde empezaron a disputarse el protagonismo, a ver quién cantaba mejor y quién cantaba, en cuántos idiomas cantaba uno, en cuántos cantaba el otro. Sí, la pelea de siempre. Bueno, hasta que terminó, Ricardo se fastidió porque la madre, lógicamente, tenía registro que Ricardo no tenía y copó la parada. ¿Sabés? Termina una pelea de reparto de patrimonio donde con 70 testigos, no es que lo digo yo, había 70 tipos en la mesa escuchando esa pelea. ¿Y sabés cómo termina? Termina con Ricardo diciendo... Me cagaron 14 millones de dólares. Me dieron solo 7 millones a mí de la empresa y a mis hermanos le diste el doble. Ese fue el planteo. Por eso, ahí está lo que plantea José. Si vos tenés un año, una disponibilidad de 7 millones de dólares, le podés dar, si querés, uno a una persona que... Pero le dejás en la herencia. Con tema de los hijos. Y no nos olvidemos de Eduardo, quiere hablar. A ver, Pero no Eduardo, me contestaste la pregunta que te hice, Luis. Te dijo que era un Bambi. A ver, Eduardo, sí. No me contestó. Yo creo que, a ver, por la impresión que me llevé esa noche, que era totalmente un Ricardo totalmente desconocido para mí, que estaba solo, al lado de un único amigo, era como que le estaba preparándose para algo. Fue una noche demasiado particular de que Ricardo pasara unos días antes de su muerte el cumpleaños de él. Me da la sensación de que Ricardo lo iba a empezar a proteger a este muchacho para que fuera el continuador de lo suyo. Eso fue la impresión que me dio
cuando me lo trajo... No tenía el poder, Eduardo. No tenía el poder. Sí. La familia nunca le dio el poder a Ricardo Ford. ¿Sabes por qué? Porque era artista. Porque decía que era un tipo que le gustaba la farándula, que le gustaba regalar la plata. Claro. Ricardo Ford, cuando no encontró sala en Mar del Plata para hacer su obra de teatro, ¿sabes qué hizo? Fue y preguntó cuánto costaba el edificio al lado para hacer los camarines al lado. Claro. A ver, Diego. No, es verdad lo que decís. Ya vuelvo esto con digo, vos. lo comparto con Luis. A mí me llamó mucho la atención lo que dijiste de Guillermo, lo que sentía Ricardo por él. Sí. Y él participó en un momento muy especial que fue ir a Los Ángeles. Guillermo. Guillermo fue Sí, a Los Ángeles, eligieron la madre, Las ¿no? madres, las dos. La La madre, un momento subrogante, tan la especial, él estaba enamorado de vos no sos un Bambi. ¿No estuvo en algún momento en consideración que él sea quien iba a tener los hijos como...? Yo una vez le pregunté y me dijo... Perdón la pregunta, es íntima, pero digo, eras un candidato también y tal vez de ahí también los celos de Gustavo, digo, ¿no? Porque vos Yo eres voy un candidato a ser a raíz el de lo tutor que de los dijo nenes. él, quiero retrucar esto. Digamos que la fascinación del vínculo que teníamos con Richard arranca de una simple noche de boliche que yo me voy diciéndole a mi primo que llegaba el otro día Learco y él escuchó eso. Entonces le pregunta a mi primo quién era Learco y le dijo, es su hijo. Y él ahí flipa y se fue a mi casa, Ricardo. Y entró y me abrazó y se largó a llorar. Él entendió que lo mío no era simplemente ser modelo, andar mostrándome que tenía un cuerpo, qué sé yo, esas cosas, de esa época. Entonces ahí empezamos nosotros con otro tipo de relación. Él conoció a mi hijo, supo la historia, cómo tuve mi hijo y demás. A partir de ahí él tuvo otro tipo de vínculo conmigo. Ahí nos... Y ahí empezó también a pensar en ser papá. Pero me entendés. Ahí empezó a ser no papá. fuiste vos Con el- eso quiero responder el por qué quizás Claro. coincidió de que yo fui con él a Los Ángeles. Sé que tenés que cerrar el tema. Averigüen si este es el único suicidio de la familia Ford. Y la otra persona No, que tío. se suicidó, averigüen por qué. Guillermo, muchas gracias por venir. Me hubiera gustado explayarme, pero me dejó mudo mi amigo Luis Ventura. ¿Quieres decir algo más? No, no. Sí. No, por esta noche para mí es suficiente. Muchas gracias por venir. placer. Muchas gracias, Eduardo, allá en Miami. Muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias, que estén bien. Hasta Muchas pronto, gracias. muchas gracias. Guido, querido, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Picante Volverme a como invitar, que siempre. Me encanta El Bambi, ¿sabés quién era? ¿Quién? Gustavo Martínez. Por supuesto que sí. Para decírtelo claro, No, te pero- pido por Pero favor, Guido. disculpame un cachito. Yo no... Sigan afuera. Fantino, volvé. Todas las noches se me agarran. Tengo el Tengo el micrófono abierto, ¿se me escucha? obvio, ¿Me puedes cortito. explicar por qué Ricardo no le dejó algo Claro, de es la herencia pregunta que nos a hacemos Gustavo todos. para que no se muera de hambre? Cuando hasta el vuelva último día Fantino de te su vida? respondo. Listo. Vuelve mañana. Vos Una venís cosita todos No los lo días. puedo creer, hay cosas que no, Se no- queda, no puedo se creer. queda. Gracias por venir. No, gracias por Muchas invitarme. gracias, Guido. Muchas gracias. Una cosita, puedo decir Sí, chiquita. sí. Yo tengo vínculo con Paloma y uno de los consejos últimos que me pidió hace un tiempo era si ella podía llegar a Eduardo a hablarle por teléfono simplemente para decirle que nada, que era una forma, que no pretendía nada, que ya había pasado el tiempo, que ya está. Quería mermar las aguas, no pretendía ADN, Claro, no pretendía calma, nada. calma. Y me dice, ¿te parece que lo llame? Y yo le dije, no, no lo hagas. Ujú. Entonces me dijo, entonces no lo voy a hacer. Ella estaba muy entusiasmada como cerrar el capítulo de su vida haciendo ese gesto de acercarse, aunque sea para decir, ya pasó, no me interesa. Se terminó la batalla. Gracias por venir, un No, gusto por grande. nada. Gracias, Doc. Gracias, Rafael. Un gusto grande también. En minutos, el Kun Agüero, como dicen los chicos ahora, picante, picantísimo. Ahora contra Se los picó. periodistas, Se contra picó, se ustedes. picó, se picó. Contra Se picó. ustedes, Se se picó, picó, se picó.